Entramos ahora al estudio de la parte final de la materia, la parte de la extinción de las obligaciones. Con ello repasamos y volvemos a ver lo que son los objetivos de la materia. En primer lugar, hablábamos de la necesidad de comprender la importancia del derecho, de las obligaciones dentro de la carrera y en función del futuro ejercicio profesional. En segundo lugar, utilizar con precisión el lenguaje técnico y la terminología básica de la asignatura. En tercer lugar, desarrollar la capacidad reflexiva para plantear casos de la vida real y proponer soluciones. Cuarto lugar, resolver problemas imaginando soluciones jurídicas aplicables. Analizar críticamente el sistema normativo vigente. Adquirir derecho vivo a través de las principales decisiones de los tribunales. Y finalmente, realizar la evaluación axiológica de las diversas finalidades que la interpretación de la norma pueda aparejar. Volviendo al mapa conceptual y la ubicación de toda la materia, el estudio de la misma, que nos comprenden estos 4 módulos, abarca un primer módulo desde una perspectiva totalmente estática, con el estudio de los elementos, los sujetos, el objeto, la causa y el vínculo, características de cada uno de ellos, estructura de la obligación y sus clasificaciones. En segundo lugar, vemos la parte dinámica, comenzando con las tutelas, todas estas herramientas a través de la tutela satisfactiva, conservatoria, resolutoria y resarcitoria. Cómo se aplican cada una de estas tutelas en la vida de la relación jurídica obligatoria. En el tercer módulo veíamos concreta y específicamente la tutela resarcitoria, la teoría del incumplimiento y la modificación de la obligación en todo este aspecto de cambio y dinámico previo a la extinción. Finalmente y por último, módulo 4, vemos la extinción de las obligaciones, tanto los aspectos normales como los anormales, cada uno de los modos extintivos y características y particularidades que los mismos tienen. Respecto a este módulo cuarto, que es el que estamos comenzando, decimos y reconocemos como objetivo del mismo, en primer lugar, reconocer cada uno de los modos de extinción y su aplicación a situaciones concretas. En segundo lugar, reconocer la fuente de las obligaciones para validarlas. En tercer lugar, reconocer la prescripción y aplicar correctamente los plazos para cada situación concreta. Y por último, diferenciar la prescripción liberatoria de la prescripción adquisitiva. Entrando en el estudio de los modos extintivos, estos que están regulados y establecidos en el Código Civil, en el artículo 724, vamos a analizar cada uno de ellos en lo que respecta al pago, a la novación. Con respecto al pago también tenemos que agregar el pago por consignación como esta característica especial. Entonces decimos pago, pago por consignación, novación, compensación, transacción, renuncia de derechos, imposibilidad de pago, y a ello vamos a agregar nosotros también la prescripción. Vamos a ver qué características tiene la prescripción, si es un modo extintivo de la obligación o qué es lo que se está extinguiendo con la misma, para diferenciarla, como veíamos en los objetivos, la prescripción que se aplica en materia de derechos personales en la relación jurídica obligatoria, que es la prescripción liberatoria, de la otra modalidad de la prescripción, que es la prescripción adquisitiva, que no es propia de las obligaciones, de hecho, corresponde y le compete a los derechos reales. Entrando con el desarrollo de la clase, nosotros decimos, básicamente, las obligaciones nacen para morir. Este carácter de temporalidad es un carácter básico que tienen las relaciones jurídicas obligatorias que lo diferencian de los derechos reales. Acordamos y nos hemos puesto de acuerdo en que la gran distinción entre estas dos grandes categorías que han sido el motivo de Vélez-Sarsfield para diagramar las distintas materias dentro del Código Civil, la metodología usada por el Código, es contraponer estas dos categorías, y una de las diferencias están dadas en el carácter de temporalidad o perpetuidad. Los derechos reales son como el matrimonio, es decir, tienden a consolidarse con el tiempo, nacen y la idea es que sean para siempre. Los derechos personales, en cambio, tienen la característica básica de la temporalidad y la misma excluye o termina con la extinción de la misma. La extinción de las obligaciones tiene un punto de vista
y una perspectiva muy importante a los fines del análisis, la importancia está dada desde los dos polos, tanto desde el polo pasivo, la liberación del deudor, la importancia que tiene el deudor, decir, me desobligo, se rompe esta ligadura o esta atadura que tiene con respecto a su acreedor particular, y por otro lado, desde el punto de vista del polo activo, el acreedor, la extinción tiene una gran importancia por cuanto satisface el interés del acreedor, este sentido final que tiene el cumplimiento de la obligación, en el sentido más exacto, como extinción de las obligaciones, y todos los otros modos extintivos que tienden justamente a satisfacer el interés del acreedor, este concepto que en toda caracterización de la obligación siempre lo hemos estado viendo porque ha sido la base que nos determina, entre otras cosas, el cumplimiento, el incumplimiento, la extinción de las obligaciones. Entonces decimos, bueno, el punto de vista es muy importante, no tenemos que olvidar ni uno ni otro. Nosotros permanentemente ante consultas y ante los distintos problemas que tienen personas, en donde hay una obligación a cargo de un deudor y a favor de otra persona, en donde existe esta facultad o derecho de exigir, tenemos que tener bien en cuenta cómo se finaliza esta situación, cómo se extingue bien la obligación. Cada uno de los rubros es importante y tenemos que analizar esta cuestión de cerrar todos los rubros que puedan estar abiertos y que puedan generar obligaciones, que puedan dar lugar a futuros reclamos. La extinción para un buen asesoramiento, más que nada cuando el asesoramiento es para el deudor, es concluir, extinguir las obligaciones y decirle al deudor, señor, usted puede volverse, está tranquilo, con respecto a esta deuda ya no hay más nada que seguir. Decimos entonces, y siguiendo el artículo 724, los modos extintivos de las obligaciones están regulados en este artículo, los mencionábamos hace un instante, hablamos de pago, compensación, novación, transacción, renuncia, y allí nosotros tenemos que agregar en primer lugar la nota al artículo 724. En esta nota, Vélez Sarsfield nos incluye también las obligaciones bajo condición resolutoria. Nosotros nos acordamos que en condición el carácter de este hecho condicionante, este hecho futuro e incierto, justamente lo que implicaba o lo que significaba para la obligación era extinguir la eficacia, lo vemos como medio extintivo o como modo extintivo. También Vélez Sarsfield nos menciona las obligaciones con plazo resolutorio, es decir, aquellas en las cuales la exigibilidad nacía al momento de nacimiento de la obligación y se resolvía, se disolvía, se extinguía cuando llegaba a acaecía este hecho futuro, en el caso del plazo cierto, porque era forzoso, porque era necesario, porque sí o sí debía ocurrir. Agregando al 724 a cada uno de estos incisos, estos dos supuestos que vemos en la nota, nosotros también vamos a hacer una caracterización de los tres supuestos en los cuales hay también extinción de las obligaciones. En primer lugar, vamos a seguir a la doctrina, en donde nos menciona que extinción de las obligaciones también se puede dar cuando hay una obtención de la finalidad, más allá de la conducta realizada por el deudor. Si bien la doctrina en algún momento mencionan de que se satisface solamente y se extingue solamente el interés del acreedor, por lo tanto se extingue la obligación con relación a él y no al deudor, otros autores hablan de un cambio de acreedor. Nosotros vamos a mencionar y vamos a decir, si la obligación es, por ejemplo, a cargo de un deudor de voltear una pared y un tornado o causas externas voltean esa pared, podemos decir que al satisfacer el interés del acreedor se está extinguiendo la obligación. Ese es el supuesto en que vemos la obtención de la finalidad más allá de la conducta llevada a cabo por el deudor. El segundo supuesto que vemos en cuanto a características especiales o modos particulares de extinción de las obligaciones está dado por todas aquellas vicisitudes o por vía refleja, como le mencionaríamos nosotros, que son aquellas vicisitudes que afectan a los contratos y por ende, como vía de consecuencia, extinguen las obligaciones que de estos pudieran surgir. Con respecto a estas vicisitudes, hablamos de estas tres grandes características o supuestos que son la resolución, la rescisión y la revocación. Son muy importantes más que nada en la esfera de derecho privado 3, contratos, pero como consecuencia de que
en virtud de la resolución se extinguen las obligaciones a cargo de las partes. En la resolución con efecto retroactivo nos acordamos y veíamos el artículo 1204, es el que nos hace referencia a la facultad resolutoria. En primer lugar, esta facultad de resolver cuando ya se frustra el interés del acreedor, de resolver el contrato y con ello las obligaciones hacia el pasado. La resolución podía ser judicial, extrajudicial, podía estar tácitamente establecida o expresamente establecida. La otra vicisitud es la rescisión. La rescisión lo vemos como causa de extinción que opera para el futuro y que puede tener su origen en una de las partes o en ambas partes cuando allí estuviera pactado. Finalmente, el tercer supuesto de la tercera vicisitud que nosotros vemos, que los abogados la vemos en el día a día, es el supuesto de revocación, que es esta posibilidad de extinguir por un acto unilateral aquello que se hubiere convenido. Los abogados lo vemos cuando los poderes que nos otorgan generalmente los clientes para que actuemos o representemos a alguien son esencialmente revocables. El mandato es esencialmente revocable y en cualquier momento y sin expresión de causa nos pueden decir, bueno, Ferreira, le revoco el poder, ahora vamos a nombrar en su lugar a tal otra persona, a tal otro abogado, sin necesidad de explicación alguna. La revocación extingue también las obligaciones emergentes del contrato del mandato, por ejemplo, hacia el futuro. A este segundo supuesto entramos en el tercer supuesto que está dado por los... son tipos de obligaciones en donde se dan características esenciales, son supuestos esenciales. En estos supuestos esenciales vamos a tener en primer lugar, con respecto a las obligaciones propter rem, tenemos un carácter esencial a los fines de extinguir estas obligaciones y está dado por el abandono. Cuando veíamos estas obligaciones propter rem, que eran intermedias entre los derechos reales y personales, mencionamos el carácter ambulatorio y el carácter básico a los fines de la extinción, que era mediante el abandono. El abandono de la cosa, la obligación se tenía en función de la posesión o propiedad de la cosa. El abandono de la posesión o propiedad de esa cosa inmediatamente me extinguía la obligación como modo particular de extinción de esta obligación. En segundo lugar, tenemos el supuesto de la muerte, para aquellas obligaciones más que nada de hacer, obligaciones inherentes de la persona, obligaciones o locación de obra, en donde la muerte de la persona que era la elegida para llevar a cabo tal o cual actividad, por sus características básicas, provocaba la extinción o provoca la extinción de la obligación. Finalmente, tenemos que ir al supuesto de imposibilidad. Cuando hablamos de imposibilidad, es muy importante tener en cuenta, además de este acontecimiento que torna imposible el cumplimiento de la prestación, ver si es imputable o no al deudor. De ello van a derivar las consecuencias más que nada en cuanto a daños. Entramos ahora entonces en los supuestos del artículo 724. Con respecto al artículo 724 decíamos, vamos a hablar del pago y del pago por consignación. Antes de hablar del pago por consignación, vamos a recordar que nosotros al pago, si bien lo veíamos dentro de la tutela satisfactiva, porque más que nada es la satisfacción del interés del acreedor, el pago importa un modo de extinción de las obligaciones, es el modo de extinción de las obligaciones por excelencia, y de allí también derivamos en este supuesto que es el que vamos a ver ahora, que es el pago por consignación. La diferencia está en que en el pago, básicamente, la prestación se lleva a cabo de una manera voluntaria, sin dificultad alguna, es decir, se da la posibilidad al deudor de que cumpla esta prestación. Vemos que el interés del deudor también está en desobligarse, cumplir el deudor la prestación y el acreedor va a seguramente tener que prestar la colaboración necesaria para que esta conducta pueda ser cumplida. Nosotros imaginamos, y es muy simple ir al ejemplo particular de cualquier prestación, en donde el acreedor necesariamente debe realizar una conducta tendiente a que se pueda cumplir esa prestación, esa conducta. Incluso en el mismo pago, en la entrega de algo, de una cosa, de suma de dinero, de la realización de una obra, siempre el acreedor va a necesitar colaborar con el deudor. Cuando pagamos necesitamos que el acreedor nos atienda, que nos reciba el pago. Cuando necesitamos hacer una determinada actividad dentro del domicilio del acreedor, pues nos tendrá que abrir y dar los utensilios necesarios. Es decir, la colaboración es fundamental. Cuando se da la colaboración, estamos en primer lugar ante la vía del pago como modo normal, voluntario,
en la realización de la conducta del deudor tendiente a lograr la satisfacción del acreedor. Cuando no estamos en esta posibilidad, entramos en el pago por consignación. Rápidamente decimos que en el pago por consignación tenemos distintos supuestos en los cuales se puede dar, pero básicamente el pago por consignación es un modo distinto de pagar por cuanto el acreedor o por situaciones en que no puede o porque no quiere, torna o lleva dificultades para el cumplimiento de esta prestación a cargo del deudor, y esto provoca la necesidad del deudor de acudir a la intimación judicial, ya lo vamos a ver como requisito fundamental. Vamos entonces primero a una pausa y en el bloque siguiente comenzamos de lleno con el estudio de este supuesto particular, que es el pago por consignación. El pago por consignación, entonces, como estudio concreto dentro de esta parte extintiva de la obligación, primer supuesto de extinción de las obligaciones, decimos entonces que en ella el acreedor no puede o no quiere recibir el pago, y esto hace o torna dificultoso para el deudor, lleva todas las dificultades para que éste realice un pago directo por causas que le son ajenas. Ante esta situación, el deudor necesariamente debe recurrir a la intervención judicial. Lo vemos, en todo pago por consignación debe haber una intervención judicial para poder llevar a cabo el pago y para con ello obtener la liberación, para sacarse todos los problemas que pueden derivar de los daños que pueden ocurrir en la cosa, caso fortuito, etcétera, etcétera. Es la importancia del deudor de extinguir esta obligación porque hay causas ajenas que se lo impiden hacer de modo normal. En primer lugar, y antes de ver los supuestos, que son los que vamos a ver en la pantalla, vemos y decimos que los caracteres son, ante nada es facultativo, se requiere una intervención judicial, es requisito la intervención judicial. Decimos también que es un modo excepcional por cuanto tiene que darse la situación de dificultad, de imposibilidad de llevarlo a cabo de un modo normal para hacerlo por esta otra vía. Por supuesto que no podemos ir a la justicia ante cualquier cuestión caprichosa de alguna de las partes. Y por último, es un procedimiento de realización compulsiva de la prestación. Es decir, no es una realización directa y normal y voluntaria, es una realización compulsiva de la misma. En ella le atribuimos alguna culpa o alguna dificultad que deriva generalmente, o al menos que no deriva de la culpa del deudor. Es decir, el deudor quiere desobligarse. Hablamos de, estos eran los caracteres, los requisitos que se deben dar para que tengamos o para que podamos entrar dentro del pago por consignación. Estado en primer lugar, debe ser una obligación de dar. Puede ser tanto una obligación de dar suma de dinero como una obligación de dar cosa cierta, ya esté determinada o no esté determinada. En segundo lugar, el solvens, es decir, quien paga, el deudor, debe estar en condiciones de pagar. Se debe dar la posibilidad, es decir, él tiene que estar en condiciones de pagar. En esto nos excluimos de aquellos supuestos en los cuales hay una condición que todavía no esté cumplida, hay un plazo que todavía no haya acaecido. Es decir, debe estar en condiciones de poder pagar. En tercer lugar, deben concurrir los requisitos que hacen a la exactitud del pago. Cuando veíamos el pago o cumplimiento, nos dedicamos gran cantidad de minutos para ver la importancia de cómo debía ser el pago en cuanto a la exactitud, el objeto del pago que estaba llevado a cabo por todos estos principios. Bueno, el Código Civil en materia de pago por consignación
nos dice que se deben dar todos los requisitos en cuanto a sujetos, al legitimado activo y el pasivo, que sean los correctos, en cuanto al objeto, con todos los principios de identidad, integridad, indivisibilidad. Al lugar de pago debe ser el indicado, es lo que me va a fijar también el juez competente, en qué domicilio debe hacerse el pago. También va a ser muy importante, por supuesto, este principio de puntualidad, lo que hablábamos hace un rato, de que la obligación sea exigible en cuanto al tiempo, que estemos en condiciones de poder exigirla, y por supuesto también en cuanto al modo y el contenido, debemos siempre aplicar también y tener y llevar consigo el principio de la buena fe para esta realización compulsiva de la prestación. Por último, entramos en lo que son las dificultades para realizar el pago directo y ahí vemos los supuestos que son los que nosotros vamos a empezar a estudiar y ver en la pantalla. En primer lugar, decimos que los supuestos, que son los supuestos que están mencionados por el Código Civil, está dado por la negativa del acreedor. En segundo lugar, por la incapacidad del acreedor que carece de representante. La negativa del acreedor es esta negativa, es decir, esta no aceptación sin razón alguna al pago que quiere realizar el deudor y que se quiere desobligar. La incapacidad del deudor que carece de representante es lo que nosotros vemos y se da en los supuestos de muerte, por ejemplo, del acreedor, y en donde quedan sus herederos, que son personas que no son capaces para recibir el pago, y en algunos supuestos como de pago de alquileres o pago de alguna determinada suma de dinero o de alguna cosa, de alguna obligación de dar, como mencionábamos como requisito, que lo queremos realizar para que no corran los intereses, para que no proceda el desalojo, etcétera, etcétera. Entramos en el supuesto de la necesidad de pagar